Volver a revisar lo que hemos vivido y está registrado como archivo audiovisual de la provincia. Hacer hoy el ejercicio que el tiempo hará mañana sobre nuestras acciones. Pensar y decir de lo que nos ha pasado, ¿cuál será el balance que dejó la historia? El tiempo lo dirá. Una revisión a nuestra historia y nuestra televisión. La sociedad italiana tenía ese famoso salón de actos y que después se convirtió en cine. Y se llamó en primer momento en el cine argentino. Cine argentino porque traían exclusivamente películas nacionales. Y en ese tiempo era hermoso el cine nacional, como estaba en un auge total. Películas hermosas se daban. Cine argentino. Y estamos hablando en 38, 39, 40. Tenía la particularidad que se deslizaba el techo, así que los días de mucho calor, como no había ni ventiladores ni aire acondicionado, nosotros sentados en el cine levantábamos la vista hacia el cielo y veíamos las estrellas. Los problemas eran cuando corría nuestro chorrillero o cuando se venía a llover, porque a veces las tormentas también impactaban. Entonces se cerraba el cine, pero no se interrumpía la película, porque ese era un, digamos, un aditivo que tenías, que vos estabas sentado y estabas cómodo, porque el calor no te molestaba. Luego, no sé por qué causa, se alquila el cine a una empresa de un señor, Bolaños de apellido, que tenía una cadena de cines en San Juan, Villa Mercedes y San Luis. Y pasa a ser Cine Odeón. Y empezó el Cine Odeón a trabajar muchísimo. Había días populares que ponían con una tarifa baratísima para que todo el mundo fuera. Era una época hermosísima, entre el 40 al 44, 45. En esa época nuestra familia, ya sea por costumbres o por a veces el sentido económico, porque en mi casa el único que trabajaba y mantenía el hogar era mi padre. Así que te imaginas que los gastos eran muy bien distribuidos por mamá, que era la ministra de Economía. Al cine íbamos una sola vez a la semana. Y había que elegir o ir a ver el estreno de la semana o ir a ver, como decía Tina, el día de las películas más económicas, las populares, que costaba 20 centavos la entrada. Pero realmente felices porque disfrutábamos de la sana diversión de ver una buena película, sin problemas y sin disturbios de ninguna índole, ni a la entrada ni a la salida. Cuando yo vine no se llamaba Cine Argentino, se llamaba Odeón. Y bueno, tenía el techo, se abría el techo, y sacaban toda la butaca y se hacía una fiesta de carnaval. Una fiesta de carnaval que acá era impresionante que se hacía, ¿viste? Después, bueno, cuando ya vino el doctor Mazzolo de presidente, quiso modificar y hizo esa sala. En épocas de carnaval, el cine dejaba de funcionar como cine, se levantaban todas las butacas que estaban en el salón y se convertía en una pista de baile porque los bailes de carnaval de la sociedad italiana fueron tradicionales. Pero se hacían unos bailes fabulosos, a veces con orquestas, otras veces simplemente con música puesta por un disjockey. El escenario no se desmontaba, por supuesto, y porque era cine-teatro, porque a veces venían compañías y hacían obras de teatro también. Y en ese escenario se colocaban mesas y allí estaban las familias.
era una sala de derecha, el piso no era así como ahora, era más derecho el cine, y el techo que se abría, se corría el techo. Está todavía, pero está arriba el coso ese, ¿viste? El botón nuevo. Y bueno, entonces cuando ya vino la evolución más, el doctor Mazzola pensó de modificarlo y hizo esa modificación. ¿Ve? Que la sala banana, esa se llama sala banana, ¿viste? Que es así, porque usted se siente y nadie te molesta. Así se sucedieron las cosas hasta que llega un momento en que se decide refaccionar todo a nuevo, porque ya venía del año 1800 y pico, cuando ya estaba viejo el cine. Entonces pretendían hacer una cosa nueva. Y se realiza el gran sueño de hacer el cine Roma, que en esa época fue una cosa maravillosa para San Luis. Más o menos sería en el 60, 61. Llega a San Luis un arquitecto muy famoso en ese tiempo, joven, Caruño Durán. Se conectan los integrantes de la Sociedad Italiana con el ingeniero y presenta un proyecto muy avanzado para la época, porque estábamos en un momento difícil. La sociedad no tenía mucho dinero, era una patriada que hacían. ¿Y qué se tenía que hacer? Tirar abajo toda la construcción vieja. Y eso implicaba muchísimo dinero. Y esto es lo que faltaba. Pero con la ayuda de todos, con el esfuerzo de todos, fueron haciendo rifas, fueron haciendo miles, pero miles de cosas, y consiguen realizar el sueño de hacer el cine nuevo, que es lo que tenemos ahora. Para esa época era un proyecto muy avanzado, una arquitectura nueva, modernísimo. Trajeron máquinas modernas, trajeron todo la última, diríamos, técnicas de entonces. En aquella época ellos hipotecaron su casa. Sí. Sí. Lo hacíamos sin ningún motivo de lucro. Nada, bajo ningún aspecto, pero colaboramos en todo lo que se podía hacer, de una forma o de otra, pero conseguíamos todo lo que podíamos conseguir, lo conseguíamos. Claro, todo hipotecábamos, de una forma u otra tenemos que hipotecar para algo para poder llevar adelante la obra. Se hacía como una voluntad entre todos. Y se trataba de conversar entre unos y otros para ver quién podía venir, quién no podía venir, y para ir haciendo los distintos trabajos. Pero se venía y se cumplían. A veces nos quedamos hasta ciertas horas de la noche para trabajar, inclusive para conversar a ver qué se iba a hacer el otro día, el mes que viene, todo lo que había que hacer, cómo hacer para controlar las obras. Todas esas cosas, habría que estar haciendo esas cosas. Y contratan a un gran, diríamos, artesano puntano, y hace el famoso techo de madera, que es madera de San Luis, que yo creo que ahora ni se permite más tocar esa, porque es el retamo. Fue pulido, fue trabajado, fue hecho en bloques, que es una maravilla. Todo el mundo cuando entra, lo único que hace es mirar para arriba y ver ese techo maravilloso, hecho por puntanos, artesanos de San Luis. Se buscó todo, se ensambló, diríamos, la sociedad italiana con el ambiente nuestro, con San Luis. Artesanos puntanos y la colectividad italiana. Una hermandad. En esa oportunidad se había vendido el Cine Roma y la sede social, es decir, toda la propiedad de la sociedad italiana que estaba en Rivadavia 950. Por suerte que quedó esto, la estrella. Un grupo de socios, al enterarnos, empezamos a pensar, empezamos a luchar para recuperarla, ¿entiende?
Recuerdo que con el doctor Mazzola a la cabeza, porque él manejaba muy bien la parte legal, bueno, empezamos ese accionar para recuperar la institución. Y la habían vendido, pero fue una venta media truchona, ¿viste? Y bueno, yo me opuso. Yo me opuso siempre porque te dije sinceramente, el cine, como te diré, una gran cosa en una ciudad. Porque una ciudad sin cine, que en ninguna ciudad muere. Y se me ocurrió porque era una cosa triste, una ciudad sin cine. Murieron los 4 cines. La juventud no tenía dónde ir. ¿Se acuerdan conmigo? El Cine Rex se cerró, el Cine San Luis se cerró, el Ópera se cerró. Sí, era muerta esta ciudad. Estaba totalmente desmantelado el cine, las butacas se habían sacado, se habían regalado a la Municipalidad de Villa Mercedes. Desde ahí fue que después las tuvimos que sacar nosotros, traerlas y volverlas a reinstalar. Primero las comisiones que estaban se creían que yo estaba loco. Y yo no estaba loco. Yo sentía adentro lo que era eso, ¿viste? Porque efectivamente lo han hecho mis compatriotas eso. ¿Y por qué le tenemos que abandonar? Nos encontramos frente a un escollo económico bastante considerable. El señor que adquirió esa propiedad había abonado ya en ese entonces la suma de $235.000, ¿entiendes? Entonces era lógico que para pensar en la recuperación había que pensar también en que tendríamos que reintegrar ese dinero en el caso que lo lográramos.